Buenas noches, mi nombre es Carolina Llanes y soy estudiante de TecMilenio. El día de hoy presentaremos una cápsula informativa para la materia de relaciones laborales, en el cual hablaremos de un caso de asesoría legal al trabajador Gabriel Moreno. Comencemos. En esta cápsula les hablaremos del caso Gabriel Moreno, un trabajador al cual se le despidió de manera injustificada por parte de la empresa Brunetti Motors. En este video se analizará qué derechos fueron vulnerados y omitidos, cómo lo protege la Ley Federal del Trabajador, qué puede reclamar legalmente y qué medidas deberá de tomar. Cabe aclarar que este tipo de situaciones son bastante común que se presenten en nuestro país, por lo que es importante conocer nuestros derechos laborales y saber cómo actuar ante un despido injustificado. ¿Qué principios del derecho laboral se violentaron en este caso? Se violentó el principio de estabilidad en el trabajo. Se define como el derecho de los trabajadores a mantener su empleo mientras no exista una causa justa y razonable para su terminación. Se refiere a la protección que tienen los trabajadores contra el despido injustificado o arbitrario. Este principio busca garantizar que los trabajadores tengan seguridad y estabilidad en su empleo. Así viene en el artículo 123 y 147 de la Ley Federal del Trabajo. Otro principio que se violentó fue el principio prooperatorio, que es un principio fundamental en el derecho laboral, que establece que en caso de duda o ambigüedad en la interpretación de una forma laboral, se debe favorecer al trabajador. Este principio se basa en la idea de que el trabajador es la parte más débil en la relación laboral y por lo tanto merece una protección especial. La primacía de la realidad. Establece que en caso de discrepancia entre lo que se establece en un contrato de trabajo o en una norma laboral y la realidad de los hechos, se debe dar prioridad a la realidad de los hechos. La primacía de la realidad se define como el principio que establece que la verdad de los hechos y la realidad de relación laboral deben prevalecer sobre cualquier acuerdo o contrato que no se ajuste a la realidad. Otro principio del derecho laboral que se violentó es el respeto a la dignidad humana. En el derecho laboral establece que todos los trabajadores tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto en el lugar del trabajo. Este principio busca proteger la integridad y la dignidad de los trabajadores y garantizar que sean tratados de manera justa y equitativa, sin sufrir discriminación, acoso o algún trato inhumano. En este caso, ¿en quién recae la aplicación personal de la normativa laboral? La aplicación de la Ley Federal del Trabajo recae principalmente sobre el empleador, en este caso la compañía Brunetti Motors, quien debe garantizar el respeto a las condiciones laborales establecidas. Además, la ley laboral como la Secretaría del Trabajo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Profedet, que brinda asesoría gratuita a los trabajadores. Es decir, el patrón es el que debe respetar la ley, pero el Estado debe proteger y vigilar que se cumplan los derechos laborales. ¿En cuánto tiempo prescribirá la acción? Comienza a contar a partir del día del despido. Se debe actuar de manera rápida, ya que el trabajador tiene un lapso de 2 meses para presentar una demanda por el despido injustificado, de acuerdo con el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. Si el trabajador no actúa en este lapso, pierde el derecho de exigir la indemnización o la reinstalación de su puesto, aunque haya sido un despido injustificado, como en este caso. ¿Qué significa tener un contrato por tiempo indeterminado? Un contrato por tiempo indeterminado es un contrato laboral que no tiene una fecha de terminación específica. Esto significa que el contrato permanece vigente hasta que algunas de las partes decidan terminarlo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales para la terminación del mismo contrato.
¿Cuáles son sus requisitos refiriéndose al contrato según la Ley Federal del Trabajo? Un contrato no debe de tener fecha de terminación. La relación laboral se mantiene vigente hasta que algunas de las partes decidan terminarlo, siempre y cuando se cumplan con la ley. Se presume su existencia desde el inicio de la relación laboral. Se da a saber. Debe contener ciertos elementos esenciales como nombre, nacionalidad, sexo, edad, estado civil, CURP, RFC y domicilio del trabajador y patrón. Debe establecer un tipo de relación laboral, servicios que deben prestarse, lugar de trabajo, duración de la jornada laboral y horarios, monto del salario y la forma de pago, día y lugar del pago del salario, días de descanso y vacaciones, condiciones de capacitación, proceso de despido, periodos de prueba, capacitación inicial, estabilidad laboral y derechos laborales. Explica las condiciones legales que deben pagarle y en qué consiste cada una de ellas. A este trabajador, como lo mencionamos, Gabriel Moreno, se le debería de pagar una indemnización constitucional equivalente a 3 meses de salario, de acuerdo con el artículo 50, salarios caídos, sueldos que dejó de percibir desde el despido hasta el pago. Partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, proporcionales al tiempo trabajado, como lo establece el artículo 76 y 80 de la Ley Federal del Trabajo. Prima de antigüedad. Si tiene más de 15 años de servicio, le corresponde el pago conforme al artículo 166 de la Ley Federal del Trabajo. Todos estos conceptos deben pagarse íntegramente sin deducciones indebidas. ¿Cuáles son los servicios que puede proporcionarle la Profedet, en este caso a Gabriel Moreno? La Profedet brinda varios servicios para proteger los derechos laborales de los trabajadores en México. Algunos de sus servicios son que ofrece asesorías gratuitas, ofrece representación en audiencias y procedimientos y ayuda a redactar y presentar demandas, así como apoyo en la negociación de acuerdos. ¿Se deberá pagar algún tipo de honorario? No se cobran honorarios y es un servicio gratuito del gobierno federal. Puede demandar al Servicio Nacional de Empleo por el despido injustificado. ¿Por qué? No se puede demandar ya que el Servicio Nacional de Empleo solo actúa como intermediario. La responsabilidad recae únicamente en la empresa, en este caso Brunetti Motors, si se considera que su contrato laboral fue terminado sin justa causa. Motivos para demandar: despido injustificado, incumplimiento de las condiciones laborales. En este caso, ¿qué deberá pagar el patrón como indemnización por el despido injustificado? Con fundamento legal en los artículos 48, 50 y 123 de la Constitución, el patrón debería pagar una indemnización constitucional equivalente a 3 meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año trabajado, prima de antigüedad, 12 días de salarios por cada año de servicio, con un tope máximo de 2 veces el salario mínimo. Partes proporcionales de prestaciones, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios caídos, que son los salarios que el trabajador dejó de percibir desde el despido. Justifica tu asesoría con al menos 2 convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que apliquen el caso, incluyendo una breve explicación de su contenido. Según el convenio 158 sobre la terminación de la relación laboral, establece principios básicos para la terminación laboral, como la existencia de una causa justa relacionada con la capacidad o conducta del trabajador. Según la Carta Social Europea, que en su artículo 24 establece el derecho a la protección en caso de despido, incluyendo el derecho a una indemnización adecuada. Conclusión. Si mi caso fuera
ser abogado de la Profedet. Le recomendaría no firmar ningún documento sin asesoría legal, reunir pruebas. Es importante que recopile toda la documentación posible que respalde su caso, como contrato de trabajo, recibos de pago, comunicaciones con el empleador, testigos y presentar una demanda si se determina que el despido fue injustificado. Solicitar la reinstalación del puesto o indemnización y seguir con el procedimiento legal. Es fundamental que el trabajador busque asesoría legal especializada para determinar la mejor estrategia a seguir en su caso en particular. Por mi parte sería todo. Buenas noches y saludos.